a discusión esto. Entonces, como primera mesa, bienvenidos de nuevo y bienvenidas, ¿no? Como primera mesa tenemos ustedes verán a Carlos Magro y Esteban Romero. Les haré una pequeña presentación de ellos, ¿no? Permítanme. Voy a abreviar sus currículums o sus fichas biográficas porque son muy largas, ¿no? Bueno, la conferencia se llama... ¿Cómo se llama su conferencia? Bueno, eso es algo que queremos. Que queremos bajarle la cuestión como de que todo sea importante en una conferencia de filosofía. No tengo internet, casualmente. ¡Viva la tecnología! Bueno, la conferencia se llama Emancipación Intelectual en la Sociedad Digital. Es una discusión sobre el texto de Jacques Rancière, El Maestro Ignorante, ¿no? Y les presento a Esteban Romero Frías, es profesor del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada. Voy a abreviar todo lo que nos dijo. Digamos, yo lo tengo en mucha estima, yo lo concibo más como un emprendedor digital. ¿Sí? Es un gran emprendedor de proyectos digitales y en ese sentido lo conocimos, ¿no? Cuando él vino de Granada tuvimos una discusión y básicamente la discusión era esa: ¿se puede emprender proyectos digitales? ¿Qué significa eso? Y a Carlos Magro Mazo, que tengo el gusto de conocerlo ahorita, casi, mediante el Hangout, ¿no? Él es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y en Geografía de Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, y es MBA por la Escuela de Organización Industrial. No digo todo lo que falta, más bien les doy la palabra a ellos para que hablen. ¿Sí, Esteban? Permítanme. Espera, Esteban, se nos fue la voz. Ya, es que, perdonad, ¿me escucháis? Es que tenía el micrófono silenciado. Ok. Os comentaba que voy a darle a la emisión en directo, así que brevemente diré el título de nuevo de la presentación. Muchas gracias. Para situar a la gente que esté en línea, ¿vale? Bueno, pues iniciamos. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes en España. Buenos días en México DF. Realmente no sé dónde nos encontramos en este momento, porque probablemente no estamos en ninguno de los dos sitios. Quizá esto forma parte de las reflexiones que hoy vamos a iniciar. La charla que hoy vamos a realizar vía Hangout desde Granada, en mi caso, bueno, me presento, Esteban Romero, ¿no? El profesor de la Universidad de Granada. Como decía, desde Granada en mi caso y desde Madrid, Carlos Magro, experto en estrategia digital y en temas de aprendizaje digital. Esta charla se concibe como la charla de apertura del coloquio de tecnología y pensamiento que organizan los compañeros del Seminario de Tecnología Filosófica de la UNAM en México DF. Entonces, lo primero que hacemos en este caso es bueno, pues saludar a todos los que están ahí en directo. No sé si quiero así decir en directo, ¿no? Porque en directo estamos todos. Saludaros cordialmente y bueno, pues invitaros a que podamos dialogar en torno a esta reflexión que hemos titulado La emancipación intelectual en la sociedad digital, el maestro ignorante de Rancière en nuestros días. Empieza la presentación. Carlos Magro, iremos compartiendo las pantallas, de manera que podéis ver también las imágenes que van a servir de soporte. Con lo cual, Carlos, te paso la palabra y comparte por favor la pantalla hasta que hagamos el cambio. Muy bien. Vale. ¿Veis? Hola, buenos días. ¿Me escucháis bien? Sí, perfecto. Vale. ¿Veis la presentación?
presentación. Sí, perfecto. Pues, en primer lugar, los buenos días y las gracias por la invitación. Es para mí cada vez, bueno, yo suelo hablar de, no mucho, pero cuando hablo delante de un colectivo, que es el colectivo de los maestros, y cada vez que hablo delante del colectivo de los maestros, pues a mí me entra un temblor de piernas, porque les hablo de cosas de las que creo que ellos saben mucho más que yo, y de las que yo solamente sé lo que he leído o he pensado, ¿no? Y hoy todavía el riesgo es mayor, porque hablo delante de un colectivo creo que ¿no? más complejo, que es el vuestro, que es el de filósofos. Ni Esteban ni yo lo somos, lo que sí nos atrae es la idea de pensar las cosas. Y a la primera pregunta que hacía, si se puede pensar la tecnología con toda nuestra humildad, diríamos que sí, que no solamente se puede pensar la tecnología, sino que se debe pensar la tecnología y debemos pensar sobre la tecnología, porque el discurso sobre la tecnología, y no es un discurso de ahora solo, es un discurso que tiende a ser expansivo y a veces muy monocorde, y creo que conviene desde distintos ámbitos, y el vuestro es uno de ellos, desde luego, el de los intelectuales, de la academia, poner una mirada crítica en lo que nos está pasando. Lo que nos está pasando es algo importante y grande. Yo sí estoy de acuerdo con esos que dicen que es algo grande, pero creo que sí que es importante un seminario como el de hoy, que es nada más nada menos que una mirada crítica a lo que nos cuenta. Nuestra postura, y os la ponemos, vamos a hacer una presentación. Lo que hemos hecho Esteban y yo es leernos el Maestro Ignorante de Rancet, que es un libro delicioso, e intentarlo ver con los ojos que tenemos, que son él y yo, que son distintos, pero que son los ojos, intentarlo ver en el ámbito de la cultura digital actual, y también en el ámbito de la educación y el sentido amplísimo de la palabra actual. Pero antes de meternos con eso, que lo haga Esteban, vamos a haceros dos contextos. Un primer contexto, que es una toma de posición nuestra directamente, y un segundo, que es una narrativa rapidísima de lo que tú decías al principio, de qué es lo que nos está pasando, ¿no? ¿Qué es esto de que la transformación digital nos cambia todo en la vida? Para empezar con la toma de posiciones, esto que estamos viendo aquí, creo que todos, seguro estoy seguro, y si no lo discutimos después lo compartimos. La tecnología evidentemente no es neutra, se diseña para cambiar las cosas. En su diseño no solamente es un tema de herramientas que, como dirían los sociólogos de la tecnología o de la ciencia, cuando se meten en un contexto pues modifican los contextos, sino que en el propio diseño están modificando los contextos socioeconómicos. Por lo tanto, nuestra primera posición sería la de que no es neutra, y un poco en la línea de uno de los grandes pensadores, recurriendo a pensadores sobre la tecnología, pues yo creo que una de las grandes referencias a quien yo creo que todos, cuando digo todos me refiero a una alta cantidad de la población, debería leer, pues es a Gordon Wiener, que lleva 30 años pensando la tecnología y dándonos claves importantes, y eso es un poco el ataque que queríamos hacer. Queríamos también no solamente decir que la tecnología no es nuestra, sino que también estamos en cierta manera de acuerdo con esta idea que parece más un eslogan de marketing, que es que el mundo ha cambiado, y el mundo ha cambiado profundamente, ha cambiado tanto que algunos filósofos de la cultura, como puede ser Robert Darnton, que no es un sospechoso de ser un tecnólogo de Silicon Valley, pues nos dice que en el ámbito al menos del conocimiento, pues para él el momento en el que vivimos es un momento casi de los pocos que ha tenido la evolución humana, ¿no? Él lo equipara, en el ámbito del conocimiento lo equipara con la invención de la escritura, con el paso del rollo de papel al libro, con el paso del libro a la imprenta, y él en esa línea, digamos, en esa genealogía que él hace de las tecnologías y de las grandes disrupciones en el ámbito del conocimiento, pues incorpora el mundo digital. Y una pequeña idea que se ve en el gráfico que tenéis delante, es una simplificación del mundo, pero nos permite entender un poco la postura desde la que arrancamos este
coloquio es que para reforzar la idea de Dalton de que efectivamente estamos en un momento especial de cambio y que por tanto tenemos que tener toda la inteligencia que podemos para pensarlo bien, es que por primera vez en la historia, o casi por primera vez en la historia, confluyen dos transformaciones importantes. Una que es la transformación en los medios de producción, sería la curva de arriba, que normalmente ha ido por su lado, y la curva de abajo es la transformación en los medios de creación, difusión, transmisión del conocimiento, que es la de abajo, que es la que os estaba contando ahora mismo con Dalton. En este momento, digamos que desde hace 30 años, ¿no? Internet, las tecnologías de la información, primero, Internet, hace que confluyan en un mismo punto, en un mismo momento, en un mismo tiempo, esas dos transformaciones, la productiva y la de los medios de comunicación, los medios de transmisión del conocimiento. Y esto hace que sea especialmente interesante. Y os traigo una última referencia, antes de dar la palabra a Esteban, para de nuevo contextualizar un poquito más el momento en el que estamos y el punto de partida del que queremos partir Esteban y yo. Es una pequeña frase del filósofo Innerarity, que viene a decir más o menos que en la sociedad del conocimiento pues, la propiedad más importante es el desconocimiento. Es decir, que vivimos en una sociedad que, más allá de ser una sociedad del conocimiento, lo que cada vez es más consciente de todo lo que no sabe. Que más que aumentar los conocimientos, lo que están aumentando son los desconocimientos, y por tanto que nuestra tarea, y esto lo enlazaremos después con Rancière y con lo que queremos contaros, es que más que gestionar el conocimiento, lo que tendríamos que hacer es gestionar el desconocimiento, que pueda venir por inseguridad, por riesgos, como dice Ulrich Beck, por incertidumbre, ¿no? Más que en una sociedad de conocimiento, podríamos decir que vivimos en una sociedad de la incertidumbre, ¿no? Es una sociedad extremadamente compleja y de la incertidumbre. Y bueno, este es el primer contexto que queríamos presentaros. Dejo ahora la palabra a Esteban. Perfecto. Pongo la pantalla. A ver. ¿Se está viendo bien o no? Sí, se ve bien. No, un segundo. No, lo que tengo que hacer yo es... Es que he puesto la que... Un segundo. Ah, se equivoca. Vamos a ver, ¿qué es esto? Bueno, continúo yo, si consigo poner esta a pantalla completa para que lo podáis ver en condiciones. Que me parece que no. Bueno, ¿se puede imaginar menos? Ahora. Lo estoy viendo. ¿Se ve, no? Bien. Lo que queremos hacer ahora, antes de entrar con la obra de Rancière, es contextualizar, porque dado que nosotros no venimos del ámbito puramente, digamos, filosófico, sino que Carlos es de formación física, aunque, bueno, pues la vida la lleva por otro derrotero, y yo soy del ámbito de la economía, consideramos que hoy en día pensar la tecnología sin ser conscientes de todas las transformaciones sociales y económicas que están produciendo, pues supondría probablemente hacer un ejercicio vacío. En ese sentido, vamos a presentar 4 grandes bloques que para nosotros son algunos de los principales impactos que las transformaciones digitales están teniendo en nuestro mundo, ¿no? El primero que me ha correspondido a mí es la economía digital. Aquí ya anticipo algunas de las cuestiones que nos van a servir para pensar en esta sesión. La movilidad, colaboración, desintermediación, concentración y la idea de los datos, ¿no? que tanta controversia también genera y tanta importancia tiene en el mundo de las humanidades digitales, gracias al cual también nos hemos encontrado. Aquí os presento por lo pronto esta primera pregunta que un poco responde al libro de Thomas Friedman, en el que manifestaba que el mundo es plano. Hay una serie de fuerzas que han aplanado el mundo y que han hecho que el tiempo y el espacio, digamos, cuenten menos, tengan menor importancia. Creo que quizá una de las fuerzas más potentes en este sentido, y que solamente se entiende desde la economía, fue la que representa el gráfico que vemos. Este es el gráfico del índice Nasdaq Composite, que corresponde al índice donde cotizan las empresas de índole tecnológica en la bolsa de Nueva York. Como veis,
el gran pico que se alcanzó en el año 2000, en 1999-2000, aún no ha sido alcanzado, a pesar del boom que tenemos en estos últimos años. Ese pico correspondió, no sé en México cómo lo llamasteis, en España se denominó la burbuja de las .com. Fue aquel momento en el que las expectativas sobre el cambio en los modelos económicos fueron tan grandes que se invirtieron cantidades ingentes en empresas que no tenían viabilidad bajo ningún criterio de los tradicionales, ¿no? Criterios contables, criterios de índole fundamental para evaluar negocios, y bueno, se produjeron inversiones sobredimensionadas, pero que al mismo tiempo sembraron y contribuyeron de alguna manera a aplanar el mundo para que a día de hoy hagamos esta reflexión sobre el impacto de las tecnologías probablemente producido en la última década, ¿no? La inversión en infraestructura fue tan grande que una vez que se cayó, que explotó esa burbuja, nos encontramos con una cantidad de ancho de banda, de fibra óptica, de infraestructura a un precio tan barato que en apenas 3-4 años surge esa idea de Web 2.0 que bautiza Tino Reilly en el 2005 y que hoy en día nos aproxima o al menos nos encamina a la situación actual en la que nos encontramos. Hace 10 años, ciertamente, no estábamos en un mundo predominantemente móvil, pero todavía creo que estamos bajo las claves y los principios que motivaron aquella situación. Continúo con otras ideas, desde el punto de vista de la economía, y que creo que son también transferibles a otro ámbito de la cultura. Por ejemplo, la teoría de la larga cola, un libro de Chris Anderson, ya clásico, en el que manifiesta cómo el hecho de actuar en espacios digitalizados permite que tanto oferta como demanda, que en determinados momentos pues no podían casarse, no podían desarrollarse, porque vivíamos, digamos, cercenados, constreñidos por los espacios físicos, ¿no? Por los escaparates donde teníamos que presentar únicamente una cantidad limitada de libros, ¿no? Y eso nos impedía tener o satisfacer el uso de la minoría. Cuando eso se rompe, surge esta idea de la larga cola, y Internet justamente lo que está permitiendo es que este fenómeno haga que aflore una web, una sociedad en la que los proyectos pequeños y abiertos, un concepto que Antonio Rodríguez de la Era suele destacar, se han convertido hoy en día en herramientas de empoderamiento y de emancipación. Es decir, gran parte de los proyectos que, por ejemplo, en el ámbito de humanidades digitales, desde mi punto de vista, desde la comunidad de la cultura digital puede desarrollar, justamente responden a la posibilidad de que ahora sí es posible satisfacer esos nichos, ¿no? Estar en esa larga cola que antes sin la tecnología no podía. Alguna otra tecnología que muy rápidamente voy a pasar, aparecen dibujadas en este gráfico. Es un gráfico en el que se dibujan una serie de tecnologías que en 2014 ya tenían que estar en el punto de mira, digamos, de las empresas, ¿no? Hay muchas, solamente voy a prestar atención a algunas de ellas. Esta imagen que veis aquí, no sé si alguno la conoce o identifica la ciudad a la que corresponde. Se trata de París, ¿no? Esta es una representación de los alojamientos que hay disponibles en París a través de la red Airbnb. Conocéis esta red en la que cada cual puede poner espacio libre en su casa, una habitación o una vivienda entera para alquilarla, ¿no? Bueno, pues esto, como veis, en apenas 2-3 años ha revolucionado el panorama turístico, el panorama de los viajes a nivel mundial, ¿no? Bueno, aquí tenéis esa representación que justamente es muestra de una oferta que ninguna cadena hotelera o ni siquiera el sector comercial en su totalidad podría igualar, ¿no? Toda esta es la fuerza de la economía colaborativa. Hay algo que me parece muy interesante y que creo que también habría que pensar y probablemente por filosofar, por problematizar. Hemos asumido que Internet supone el fin de los intermediarios, una desintermediación. Sin embargo, eso no acaba de ser así. Internet, los fenómenos que estamos conociendo,
lo que hacen es acabar con unas intermediaciones que probablemente no están generando valor, pero están generando otras intermediaciones, en algunos casos de carácter más, podríamos decir incluso monopolístico, porque, por ejemplo, ¿qué no es Google sino un intermediario de cara al acceso a la información? ¿Qué no es Airbnb sino un intermediario, un mercado en sí mismo, que lo que hace justamente es que esa larga cola de la que hablábamos se pueda encontrar, oferta y demanda de viviendas de particulares, ¿no? Entonces, esa idea de la desintermediación creo que habría un poco también que repensarla, ¿no? Bueno, ahí tenéis algunos gráficos sobre esta economía colaborativa, en el que podéis observar cómo, sobre todo en el gráfico inferior, en el ámbito del transporte, con empresas como Uber, pues prácticamente está socavando, ¿no?, lo que son las empresas tradicionales. Otro caso en el que la economía nos puede dar una lectura muy interesante de algo que nos afecta directamente a lo que son las humanidades, es el caso de las enciclopedias. Lo voy a repasar brevemente. Por un lado, el modelo de enciclopedia británica, un modelo en el que una editorial se lleva gran parte de los beneficios vendiendo una serie de volúmenes. Muy poca gente podría acceder a ellos. ¿Quién acaba con la enciclopedia británica? Bueno, no nos engañemos. No es Wikipedia. Antes que Wikipedia teníamos Encarta. Encarta fue probablemente el gran golpe que se le dio a la enciclopedia británica. ¿Dónde estaba aquí la distribución de los recursos? ¿A quién iban a pagar esos recursos? Bueno, fundamentalmente a Bill Gates, que era el dueño de Encarta a través de Microsoft, pero ahora, para acceder a una enciclopedia amplia, equivalente a volúmenes de texto impreso, solamente tienen que desembolsar una fracción de lo que habría que pagar por una enciclopedia impresa. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso en el que nosotros estamos y el que de verdad supone una relectura que creo que todavía no hemos hecho filosóficamente, ¿no?, de qué supone para el conocimiento. Wikipedia. Wikipedia, desde un punto de vista económico, supone que los recursos se quedan en casa y todo accedemos a un producto, en la mayoría de los casos mejor, creado por una comunidad y al mismo tiempo, bueno, como digo, redistribuyendo esos recursos que son escasos. Otra idea fundamental sería la economía de datos. La economía de datos, no sé si ya en algún ámbito se está hablando de una filosofía de datos, casi, ¿no? Porque podríamos hablar del Big Data, de Quantified Enterprise, la empresa cuantificada, pero quizás aquí donde me voy a centrar más es la idea de Quantified Self. De Quantified Self encierra también muchas implicaciones de carácter filosófico. Es el hecho de que nosotros mismos, a través de los dispositivos que llevamos todo el tiempo, y lo que estamos es cuantificándonos a nosotros mismos y convirtiéndonos en objetos de estudio. Si no conocéis este movimiento, os animo a que le echéis un vistazo. La página web se llama así, de quantifiedself.com, si no recuerdo mal, y hay casos interesantísimos. El Internet de las cosas, otro de esos grandes fenómenos, ¿no?, todos los dispositivos conectados a la red que vamos a tener. El tema de la impresión 3D, que genera también un cambio muy importante, y es que una vez que a la hora de comprar un producto, cuando compramos un producto de la revolución industrial, que compramos un diseño con una manufactura, ahora mismo si la manufactura la podemos hacer nosotros, lo que estamos generando es un campo abierto, un mercado a lo que son los diseños, a la creatividad, ¿no? Esto creo que también presenta cuestiones de mucha índole para ser repensadas, ¿no? Bueno, la cultura de los makers, el tema de la movilidad, fundamental, yo creo que hoy en día, por supuesto, también hay brechas digitales, ¿no?, en función de países, en función de generaciones, pero la movilidad es clave hoy en día para el acceso. Bueno, estos son los puntos que yo quería destacar. Ahora, para este segundo bloque, le paso la palabra a Carlos y él continúa abordando esta cuestión. Gracias, Esteban. Vale. Sí, digo yo, ¿vais siguiendo bien? ¿Se oye bien? Sí. Vale, sigo yo con este segundo, como os decía, vamos a repasar rápidamente, lo más rápidamente posible, cuatro acercamientos, ¿no?, al mundo digital en el que estamos viviendo. Podríamos haber elegido otros 4 o 20, ¿no? Pero bueno, hemos elegido 4 maneras de mirar al mundo actual. Hay una segunda manera de mirar
esta transformación digital, que tiene que ver con esto que hemos titulado aquí como impacto de la transformación digital sobre la generación de riqueza, sobre el empleo, sobre la economía. No está puesto aquí, pero lo vais a ver ahora, es también en el fondo sobre la educación y la formación. Es una manera de enlazar con Rancière y con lo que queríamos contar después. Y podríamos en primer lugar preguntarnos, ¿no?, si lo que tenemos delante estamos ante una utopía. Para algunos estamos ante una utopía del acceso al conocimiento, la utopía de lo compartido, por ejemplo, la utopía para algunos podríamos estar en un momento de utopía, para otros estamos en la mayor de las distopías posibles, ¿no?, de una distopía como las anunciadas históricamente por la filosofía o incluso por la ficción desde hace más de 50 años. Entonces podríamos empezar preguntando si es utopía o distopía, o directamente si las dos cosas, si estamos viviendo, que probablemente sea la respuesta más acertada, en un momento en el que las dos cosas ¿no?, están cohabitando. Porque no podemos discutir, y yo creo que casi todos estamos de acuerdo en que las tecnologías digitales están transformando casi todo en nuestras prácticas socioeconómicas, las maneras de vivir, las maneras de trabajar, las maneras de relacionarnos, las maneras de amar, que decía Manuel Castells, el filósofo, ¿no?, y el sociólogo que ha pensado tanto también en la red, ¿no?, la manera de amar, la manera de relacionarnos, ¿no?, todo lo está cambiando las tecnologías digitales. Y parece que son el gran driver, parece que son la gran palanca que nos está llevando hacia el futuro, ¿no? Pero también está clarísimo, y cada día lo vemos y lo sufrimos con mayor claridad, que son responsables de grandes paradojas, ¿no?, y de grandes paradojas de nuestro tiempo. Algunas de ellas, ¿no? La primera podría ser la paradoja de la productividad, que he puesto aquí de Bill Johnson, que la ha trabajado bastante, pero que en realidad es un término de la paradoja de la productividad que viene de un economista escrita más o menos en los años 90, y que tiene que ver con el hecho de que aquí no viene tanto al caso, pero con el hecho de que no solo necesitamos incorporar tecnologías, sino que necesitamos estar capacitados en el uso de esas tecnologías, sino lo que vamos a tener es una bajada de productividad. En el caso que me interesaba aquí, lo que quería haceros ver es esta dicotomía entre que por un lado parece que son palanca de riqueza y empleo, y no son pocos, ¿no?, los que están, quizá el mundo más liberal, el mundo económicamente más liberal, el mundo de Silicon Valley, el mundo de los emprendedores, el mundo más que está reclamando, ¿no?, que se quiten todas las barreras, que se eliminen regulaciones, que se quiten los frenos que están impidiendo que la transformación digital, según ellos, sea verdaderamente una generación, ¿no?, sea generadora de empleo y riqueza. Pero para otros, esas mismas tecnologías digitales son causa de cada vez de mayor desigualdad, y hay datos que son reales, que no son opiniones, que es que el trabajador medio ahora es más pobre, tiene menos ingresos que hace 15 años. En los últimos 15 años, que son más o menos los tiempos en los que desde el año 2000 al año 2015, en los últimos 15 años, que es cuando más hemos sufrido o más hemos experimentado el cambio digital provocado por las tecnologías de la información, el dato que tenemos es que los trabajadores son son más pobres que antes. Es decir, que la supuesta riqueza se está distribuyendo de una manera errónea, o peor distribuida que hace 15 años. Lo que también estamos viendo, y hay mucho debate últimamente sobre el tema, hay varios libros, uno de ellos es este que os pongo aquí, The Race Against the Machine, es que el peligro del automatismo, el peligro de los robots. Esto cada día abrimos cualquier periódico y lo podemos leer. El cambio tecnológico siempre ha destruido, las nuevas tecnologías, no importa de qué época, cuando se introducen, destruyen empleos. Lo que siempre había ocurrido es que a esta primera fase de destrucción de empleos le venía una segunda fase de creación de más empleos. Esto no está sucediendo ahora. El cambio tecnológico, como otras veces en la historia, está destruyendo empleos, pero está destruyendo más de los que crean, y no hay perspectivas, o empieza a haber sospechas
de que la situación no va a cambiar y que lo que se está provocando es una destrucción masiva de empleos, y no son empleos como otras veces que ha habido destrucción de empleos de distintos niveles. Ahora el tipo de empleo y el tipo de actividades que las máquinas están sustituyendo al hombre son cada vez más complejas, están sucediendo en actividades cada vez más complejas, y esto empieza a preocupar grandemente a economistas, políticos, filósofos, sociólogos, ¿no? El problema de la destrucción del empleo, la sustitución de los humanos por máquinas. Dicen algunos, para algunos es un problema de adaptación, ¿no? De lo que llaman el darwinismo tecnológico, ¿no? No somos capaces de adaptarnos como humanos, no somos como sociedad, no somos capaces de adaptarnos suficientemente rápido a las nuevas tecnologías. Y se está provocando una brecha entre las tecnologías y nuestras capacidades, ¿no? Nuestras competencias a nivel individual o nuestras estructuras organizativas para enfrentar estas nuevas tecnologías. Otra paradoja que vemos cada día y que es sorprendente es la paradoja que yo he llamado aquí de las competencias. Tiene que ver con la educación y con la formación, y que tiene que ver con que cuando vivimos en un momento, desde luego en Europa, no sé exactamente cómo estáis en México, pero desde luego en Europa y especialmente en España llevamos 5 años de una crisis enorme. Esta crisis está provocando unas tasas de desempleo gravísimas y dramáticas, y no solo una situación española, es una situación en general de todo España, y sin embargo los empleadores están afirmando que no encuentran trabajadores con las competencias adecuadas. Es decir, aquí os traigo una cifra de un informe de McKinsey de hace un par de años que decía que el 43% de los empleadores señalaban que no encontraban trabajadores con las competencias adecuadas. Y que, por otro lado, tenemos a 75 millones de jóvenes sin empleo. Y que ahora, ¿no? Los jóvenes de ahora, con respecto a generaciones anteriores, con respecto a la generación de sus padres, pues tienen 3 veces más posibilidades de no encontrar trabajo con respecto a la generación de sus padres. Nos encontramos con una población joven entre 15 y 24 años, que aquí llamamos en España los NINI, ¿no? Los ni estudian ni trabajan, es decir, están en un limbo en el que ni están estudiando ni están trabajando, y que en terminología inglesa se llama NEET. Y no deja de ser una paradoja. Por un lado, un mundo, en el mundo laboral, que dice que no encuentra trabajadores con competencias adecuadas. Por otro lado, el mundo de los trabajadores está con unas cifras de paro escandalosas. Una tercera paradoja sería la citábamos al principio con la cita de Ingerarity. Es la paradoja del conocimiento. La sociedad del conocimiento en realidad es la sociedad es la sociedad en la que el conocimiento ha perdido todo su valor. El conocimiento es una commodity glamurosa, si queréis, pero es una commodity que está disponible. Y esto es de nuevo una paradoja, porque nosotros, digamos que en la sociedad del conocimiento no tiene ningún valor. No está ahí el valor. En los intercambios socioeconómicos no está el valor en el conocimiento, sino que está en otro tipo de prácticas. Y esto es importante por 2 razones. Primero, porque nuestro modelo económico, pero también nuestro modelo, por ejemplo, de educación, se ha construido precisamente sobre las tesis de la escasez. Hemos construido un mundo sobre la escasez de bienes o la escasez de conocimiento. Hemos construido todo el mundo educativo, y aquí enlazo ya un poquito con Rancière y con otros pedagogos como Illich. Hemos construido todo un mundo de la educación sobre la escasez. El conocimiento era algo que se podía empaquetar, era escaso y que solamente unos pocos lo tenían, y se podía, ¿no?, transmitir a otros mediante el modelo educativo. Y esto ahora, lo digital lo ha roto totalmente. Y el conocimiento está por todos los lados. O al menos esto es lo que nos dicen. Y un último apunte muy ligerito, que es todo esto está llevando por ejemplo, a los economistas a pensar qué tipo de economía qué tipo de teoría económica puede responder a esta situación en la que estamos actualmente. La teoría
económica tradicionalmente es una teoría que ha buscado el equilibrio, son teorías clásicas, igual que las de la física, son teorías que lo que buscaban era el equilibrio, sistemas cerrados en los que las condiciones de contorno estaban bien delimitadas y, sin embargo, vemos que el mundo en el que vivimos no responde a eso para nada y hay toda una corriente de economistas que están trabajando lo que se denomina en inglés la complexity economics, que están viendo si los modelos económicos no tienen que ser más bien modelos complejos, adaptativos, abiertos, que no busquen el equilibrio, sino que se manejen bien en los desequilibrios, que se manejen en la complejidad, que se manejen en lo contingente, en lo indeterminado. Y os traigo todas esas palabras porque son palabras que luego vamos a volver a utilizar a lo largo de la charla de hoy y que tienen mucho que ver con cómo creemos que es el mundo actual y cómo creemos que debe ser, ¿no? Interpretando a Rancière, cómo creemos que debe ser, por ejemplo, una educación en el mundo actual, en el mundo digital. Lo que tenemos al final, este mundo de paradojas que os pintaba, es que parece que la gran competencia que tenemos que saber manejar es esta de saber vivir y gestionar la complejidad y la incertidumbre, que parece que es el gran atributo de nuestro tiempo, ser capaces de gestionar la complejidad y la incertidumbre. Y vuelvo a dar la palabra a Esteban. De acuerdo. Bueno, pongo de nuevo esta pantalla completa y continuamos. ¿Lo veis bien? No, ya me voy a ver otra cosa. Un segundito. A ver. ¿Lo veis? Es aquí. Perdona. Ahí va. Aquí, perfecto. Sí, el tercer bloque sobre el que yo voy a hablar rápidamente es el de meritocracia en tiempo de redes. Creo que este es un discurso que de alguna manera pues se está vendiendo mucho con un fundamento importante detrás, y es que el aplanamiento que genera Internet permite que cada cual de alguna manera sea recompensado y valorado en función de los méritos que es capaz de desarrollar. Pero de alguna manera entendemos que esto es una falacia, porque asume desde el punto de vista económico la idea de un mercado de información perfecta, cuando esto no ocurre así. Entonces surgiría una paradoja o al menos un enfrentamiento entre lo que podría ser una economía del mérito frente a lo que podría ser una economía de la atención. Si nos centramos en la economía del mérito, nos podríamos aproximar más a la idea del ser, es decir, en Internet, conforme mostramos lo que somos. Sin embargo, al no producirse esto de una manera completamente, digamos, natural o perfecta, acabamos más en un modelo en el que aquel que consigue llamar más la atención es el que obtiene los réditos, obtiene, digamos, los beneficios no tanto basados en esos méritos. Entonces, vinculado a estas cuestiones, creo que aparece una cuestión muy importante que quizás desde el mundo de la filosofía se puede entender como algo que proviene más del marketing, que es este concepto de marca personal, que vincula la idea de identidad digital. Para mí la marca personal, o sea, aquella información que los demás podrían obtener de nosotros mismos cuando buscan información a través de Google o de cualquier otro buscador, debería ser tu marca personal y coincidir con el ciudadano que tú eres en redes, ¿no? Con esa identidad que tú quieres manifestar. Esto, sin embargo, no siempre está ocurriendo así, y creo que plantea cuestiones de calado, ¿no? No solamente vinculadas a los eternos debates sobre quiénes somos en los mundos virtuales, si somos distintos a los que somos en los mundos físicos, ¿no? Siempre con esta falsa dicotomía entre lo real y lo virtual, que creo que en este foro en el que estamos que debería estar superado desde el punto de vista, pero sí es cierto que también, igual que ocurre en el mundo físico, en el mundo virtual presentamos diferentes perfiles, múltiples identidades, y que esta
se modelan en base a variables distintas, ¿no? Bueno, al margen de esto, me gustaría introducir una cuestión que al menos en Europa está teniendo gran polémica. Hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el famoso derecho al olvido. No sé si en México también esto ha sido objeto de debate, pero creo que plantea cuestiones muy interesantes en torno a la identidad y la identidad en el tiempo en el que nos encontramos. El derecho al olvido, tal y como se está instrumentalizando ahora mismo, consiste en que gente con determinada, digamos, notoriedad o presencia pública puede solicitar a los buscadores amparo para que se eliminen determinados resultados o se dejen de eliminar determinados resultados a su nombre y apellido. Entonces, esto, como podéis imaginar, genera una cantidad de problemas tremendo, también porque se está solucionando o se pretende solucionar a través de lo que es el buscador, es decir, la información sigue estando en la red, y sobre todo porque creo que supone una manera de entender la identidad digital que no acaba de ser genuina del espacio en el que nos encontramos, y sobre el que justamente ahora pues queremos abordar a propósito del maestro ignorante de la nación. Pues, continúa ahora Carlos en el último bloque de esta introducción para abrir paso al maestro de la nación. Gracias, Esteban. Vale. Perfecto. Gracias, Esteban. El último pintarrajo que os damos de lo que considero de ideas sobre la transformación digital, y que de alguna manera adelantaba ahora mismo Esteban, esta dicotomía que todavía, con la que todavía vivimos entre lo presencial y lo virtual, lo digital y lo real, ¿no? Este lío que nos hacemos todavía con estos términos, y que creo que seguirá para adelante, y os traemos una historia muy... ¿Se está viendo la presentación? Sí, bien. Vale, perfecto. Pues os cuento una historieta. Esto es Madrid. Lo que estáis viendo es el centro de Madrid. Arriba está la Plaza Mayor de Madrid. Y os voy a contar la historia de ese puntito que está ahí en rojo. Ese puntito es el mercado de la cebada. Es un mercado tradicional de Madrid, un mercado que se construye a finales del siglo XIX. Y se construye ya con todas las tecnologías, esto es un punto importante, con todas las tecnologías del momento para generar un espacio limpio, donde los puestos estuviesen, ¿no?, con una buena higiene, rompiendo un poco los problemas de la venta ambulante. Entonces, con todas las tecnologías del momento se construye un espacio en el que interviene, ¿no?, pues la sociedad. Esto es un ejemplo de cómo la tecnología está muy definida desde el principio por cuestiones políticas y por cuestiones sociales. Pero lo importante es que ese mercado, que va creciendo con los años, en el año 2006 el Ayuntamiento de Madrid decide, ha dejado de tener casi visitantes por los nuevos configuraciones sociales de compra de Madrid, y se decide demoler, ¿no? Se decide tirar el mercado, y así se hace, se tira para hacer un nuevo proyecto que, cuando llega la crisis de Madrid, pues no se lleva a cabo. Y pasan un par de años, pasan 3 años, y ese es un solar en el centro de Madrid, abandonado. Y hay una iniciativa de un colectivo vecinal del barrio, ¿no? Son las propias personas del barrio los que van con un proyecto al ayuntamiento y le piden, por favor, el usufructo, el uso de ese espacio para crear una comunidad de vecinos, un espacio para los vecinos. Y se crea esto que se ha llamado el campo de cebada. En el 2013, hace un año y medio más o menos, en mayo de 2013, ese proyecto, ese espacio tan físico, recibe un premio importantísimo en un festival de arte, tecnología y sociedad que se llama Ars Electronica, en la ciudad de Linz, en Alemania, y recibe un premio, exactamente recibe una cosa que se llama el Nica de Oro por ser un proyecto digital. El premio que le dan
es el premio a el mejor proyecto digital de ese año. Y esto no deja de sorprendernos porque el proyecto, si lo veis, es un proyecto tremendamente físico. Es la ocupación de un espacio vecinal, de barrio, por una comunidad de vecinos para llevar a cabo distintos tipos de proyectos. Pero esencialmente uno lo ve y dice, esto es un proyecto, ante todo un proyecto físico, y sin embargo lo que tenemos delante es un proyecto absolutamente moderno, o posmoderno, o actual, ¿no? Un proyecto que nace al mismo tiempo digital y analógico, nace céntrico porque está en el centro de Madrid, pero periférico porque lleva allí, ¿no?, todas las corrientes más periféricas de la cultura y de la sociedad madrileña. Es un proyecto público porque está apoyado por el Ayuntamiento de Madrid, pero al mismo tiempo comunal, viene impulsado por un colectivo comunitario de vecinos. Es un proyecto, podría seguir, ¿no?, vecinal de vecinos, pero al mismo tiempo consistorial, está el ayuntamiento detrás. Es un proyecto que integra, ¿no?, a todos los vecinos, pero al mismo tiempo altamente crítico, ¿no?, con lo que está sucediendo en la ciudad de Madrid. Es lúdico porque hay actividades de todo tipo, pero también es un espacio reflexivo y crítico. Y lo traemos aquí, Esteban y yo, porque por esta paradoja que esto de ser un espacio tan físico que sin embargo recibe como el premio Nobel de este Festival de Artes y Tecnologías en su categoría de espacio digital. Y está haciéndonos ver que esa dicotomía entre lo digital y lo físico, entre lo virtual y lo real, se está rompiendo. Y que estos señores del Festival Internacional de Arte y Tecnología de Artes Electrónicas son los primeros que ven que este tipo de proyectos son proyectos híbridos, son proyectos que nacen esencialmente híbridos, en los que su manera de gestionarse son maneras de gestionarse importadas de las comunidades digitales. Su manera de comunicarse con el entorno son maneras híbridas en las que se mezcla lo digital y lo presencial. Podemos decir que de alguna manera mezcla los mundos virtuales y reales, mezcla lo presencial y lo que está a distancia, mezcla lo físico y lo digital, y que deja de tener sentido esta diferencia entre lo online y lo no online. Y esto es una característica importantísima, creemos, de la transformación digital, que tiene muchísimas consecuencias, entre otras, que nos ha capacitado para una gran globalización por un lado, pero por otro lado para que tenga de nuevo muchísimo valor lo local, lo menor, lo marginal, ¿no? Y cuando hablo de lo marginal me refiero a proyectos, a personas, ¿no? Esto de la Coca-Cola que decía Esteban, de nuevo viene aquí y es una característica esencial de la transformación digital que estamos haciendo. Con esto terminamos la parte de contexto. Esteban. Pues comparto pantalla y pasamos a la parte de nuestro nuevo Rancière y Jacotot. Bueno. ¿Veis bien la pantalla? Perfecto. Perfecto. Bueno, pues aquí es donde nosotros incorporamos para lo que sean las palabras claves del título. En todo este contexto, más que nunca, nosotros huimos de lo que es una idea de determinismo tecnológico y apostamos por la apropiación de la tecnología. Apropiación de la tecnología, para lo cual el concepto clave, concepto que además expone en estos términos Rancière y Jacotot, es el de emancipación intelectual. Ese es el mensaje liberador que de alguna manera plantea Rancière en Jacotot en su libro. El maestro ignorante, sin ser un libro con intenciones pedagógicas, sí que parte de la experiencia de Josep Jacotot, que ahora pasaré a narrar, pero es un libro que sobre todo tiene un objetivo político que es el de manifestar la igualdad radical entre la inteligencia, es decir, la capacidad que todos tenemos para acceder al conocimiento de forma directa, sin necesidad de un intermediario que lo que actúa al fin y al cabo es certificando una cierta minusvalía en la otra persona, que
que es incapaz de llegar por sí mismo a comprender. Pues retomamos el título de la sesión y pasamos a esta imagen de Josep Llacotó. Supongo que todos los que habéis podido leer la obra, así que os referís a él, ¿no? junto a Rancière con cierta ya familiaridad y cariño. Realmente conocer su experiencia intelectual en torno a este libro, ¿no? Su experiencia en torno al proyecto de enseñanza universal, es algo realmente aleccionador. Josep Llacotó es una persona que vive en el contexto de la Revolución Francesa. A lo largo de su vida realiza una cantidad de oficios y realiza una participación política determinante en esos hechos. Cuando se produce la restauración borbónica, él tiene que salir exiliado de Francia y se retira a Lovaina. Él es una persona respetada, con una buena fama, prestigiosa, pero él sentía que estaba ya al final de sus días, al menos desde un punto de vista profesional. El rey de Holanda lo que hizo fue otorgarle unas clases a media jornada y él pues empezó a dar clases en francés, que era el idioma que él manejaba. Sin embargo, pronto se encontró que buena parte de los estudiantes que acudían a sus clases solo hablaban holandés, no hablaban flamenco. Y esto, bueno, pues le genera un grave problema, porque no había manera de comunicarse con él. Lo que él decide en aquel momento es, a través de un traductor, pasarles una edición bilingüe de un libro que se acababa de publicar, Telécoco, de Fenelon, y pedirles que por favor sigan los dos textos y que intenten aprender el idioma y un poco seguir las clases. Al final del curso, ellos tenían que entregar unos ensayos y Llacotó, bueno, esperaba realmente encontrarse barbaridades allí escritas. Sin embargo, su sorpresa fue mayúscula cuando entre los textos se encuentra producciones que podrían igualar el nivel de un francés. Eso para él es un shock en aquel momento, porque subvierte radicalmente toda la concepción que él tenía, a pesar de trabajar sobre modelos pedagógicos más progresistas para la época, ¿no? En un recurso de francés. A pesar de eso, para él es un shock que, sin haber explicado nada, sin haber transmitido nada, los estudiantes hubieran aprendido. Eso supone el gran cambio en su vida y el surgimiento de esta idea de la enseñanza universal, la posibilidad de aprender uno por sí mismo, lo cual hace que se redimensione completamente la función del maestro. De ahí surge la idea del maestro ignorante. En años futuros, él lo que hace es intentar llevar su experimento al extremo, e impartir algunas clases de las que realmente no tiene idea alguna. Por ejemplo, clases de pintura o clases de piano. ¿Qué ocurrió al final de esos cursos? Lo que ocurrió es que los estudiantes aprendieron. Bueno, pues sobre esta anécdota, sobre este digamos, estos episodios históricos, Rancière entabla un diálogo con Llacotó en el libro El maestro ignorante, por el que estaremos ahora una serie de pequeñas fórmulas, ¿no? Una, por ejemplo, que es fundamental y que creo que nos serviría para replantear radicalmente qué hacemos hoy en día en nuestra aula y sobre todo qué pertinencia tiene lo que hacemos hoy en día en nuestra aula, visto el contexto tecnológico, el contexto social y económico que acabamos de mostrar, es la impugnación de la explicación. Es decir, a día de hoy seguimos haciendo lo mismo que podíamos hacer hace 2 o 3 siglos, y es explicar, llevar a cabo clases fundamentalmente de tipo magistral, que en el fondo, como Rancière señala de una manera provocadora, pero llena de razón, no dejan de servir para demostrar al otro que no son capaces de comprender algo imposible. Hasta tal punto que esa propia voluntad, que es la que debe mostrar el estudiante para acceder a un conocimiento, queda también anulada cuando el hecho de que alguien no sepa algo no es responsabilidad suya, tiene responsabilidad de una mala explicación. De alguna manera subvertimos todo el proceso de aprendizaje que Rancière
Rancière y Jacotot, digamos, ponen en primer lugar en su obra, que es el verdadero aprendizaje, el autoaprendizaje. Paso a leer rápidamente esta cita del libro, en el que señala: pero además la inteligencia que les hizo aprender el francés en Telémaco era la misma con la que aprendieron la lengua materna, observando y reteniendo, repitiendo y comprobando, relacionando lo que pretendían conocer con lo que ya conocían, haciendo y reflexionando en lo que habían hecho. Hicieron lo que no se debe hacer, como hacen los niños, ir a ciegas, adivinando. Este texto, en el contexto actual en el que nos encontramos, de Internet, de la red, creo que adquiere una nueva vida, y una vida no muy lejana a justamente la experiencia vital que Rancière y Jacotot en su momento estaban planteando. ¿Cuál es la figura del maestro en este caso? Como señala Rancière también en esta cita, la función, el objetivo básico consistiría en emancipar al otro. Pero el otro no se emancipa porque tú lo emancipes, sino se emancipa a sí mismo, para ayudar a que los otros se emancipen, para dar esas condiciones de posibilidad. Uno mismo debe estar emancipado. O sea, una clave fundamental hoy en día. ¿Cómo poder emancipar en una sociedad digital cuando las personas que han de contribuir a esa emancipación quizá no se encuentran en esas condiciones, por unos falta de alfabetización digital, una falta de conocimiento de la cultura digital? Son cuestiones que a día de hoy son cruciales. Bueno, vamos avanzando rápido porque nos quedan 5 minutos. Carlos, ya nos estamos alargando. Bueno, es importante también señalar en este caso que la experiencia de autoaprendizaje es la que hemos tenido continuamente en nuestra vida. Sin embargo, curiosamente, pocas personas, como indica Rancière, han sido capaces de decir aprendí muchas cosas sin explicaciones. Creo que ustedes pueden hacerlo como yo. Ni a mí ni a nadie en el mundo se nos ha ocurrido que esta experiencia podría ser empleada para estudiar otra. Estas claves son muy interesantes y nos permiten hacer esta revolución. Paso estas diapositivas que luego les pasaremos, simplemente para finalizar este bloque y dar pie a que Carlos vaya ya enfocando el final de la presentación con la experiencia de Sugata Mitra. Sugata Mitra hizo básicamente lo que hizo Jacotot 2 siglos después. En Nueva Delhi, él se encontró trabajando en una gran corporación, en un barrio en el que los niños no tenían acceso a tecnología y vivían en la pobreza. Él lo que hizo fue establecer unos ordenadores como los que se ven en pantalla, en los que había unos monitores junto con unos teclados. Puso esos dispositivos ahí y al cabo del tiempo se dio cuenta que esos estudiantes estos niños habían sido capaces de aprender el funcionamiento de la máquina por sí mismos. Bueno, refuerza esta idea que veníamos señalando. Bueno, voy pasando estas cuestiones y ya le doy paso a Carlos para que vaya enfilando digamos ya la presentación con una lectura de lo que sería Rancière y los pedagogos más importantes de este siglo XX. Carlos, Gracias Esteban. Efectivamente, un último ejercicio, ¿no? Para contextualizar un poquito más a Rancière. Como decía Esteban, el maestro ignorante no es un libro de pedagogía, para nada, a pesar de que trae al primer plano un pedagogo que existió y que desarrolló un método. Es sobre todo un libro que trata de democracia, de igualdad y de educación, ¿no? Es un libro bastante más amplio que Rancière utiliza para otros fines, pero que, como decía Esteban, leerlo 30 años después de su publicación en el contexto actual, nos hace pensar en muchas cosas. Desde luego, en el ámbito de la educación sí que tiene muchas lecturas, porque lo que hace Rancière sobre todo es alertarnos de las opciones, no tanto de la escuela, no es un problema con la escuela lo que plantea, sino un problema directamente con toda nuestra sociedad, con la sociedad que llama pedagogizada, ¿no? Una sociedad que vive, ¿no? Bajo la presión de la maquinaria de la explicación. Lo que hace Rancière es una crítica al mundo en el que nos hemos criado todos, el mundo de la posguerra, de la guerra mundial, el mundo de los expertos,
el mundo de unos expertos que ignoran otros saberes, que ignoran otros conocimientos, que ignoran otras voces, ¿no? Ignoran lo divergente, que ignoran los matices, ¿no? Ese es el mundo en el que nos hemos criado, y es el mundo que, por lo que estábamos viendo antes, con el relato, por ejemplo, del campo de la cebada, es el mundo que se está rompiendo, porque está aflorando precisamente lo marginal, lo diverso, lo callado, lo pequeño, ¿no? Lo minúsculo, ¿no? Lo que hace Rancière es criticar una sociedad dominada por poderosos. Me da igual que sean pedagogos en el caso de la escuela, maestros en el caso de la escuela, sino los poderosos en general, que actúan, como dice él, como pedagogos, que quieren explicarnos lo que no sabemos. El mundo que quiere romper Rancière es el mundo dividido en dos, el mundo en el que hay unos que tienen y otros que no tienen, hay unos que saben y otros que no saben, están por un lado los expertos y por otro lado los legos. Este es el mundo que está Rancière poniendo en duda, ¿no? Y Rancière, sin quererlo y sin hacerlo explícitamente, está dialogando con los grandes pedagogos del siglo XX, ¿no? Dialoga con muchos de ellos marginales, muchos de ellos no marginales no por no conocidos, sino por estar fuera del sistema. Rancière dialoga con John Dewey, que es uno de los grandes filósofos pragmatistas, uno de los grandes filósofos del siglo XX y pedagogos, el que dice aquello de que hay que aprender haciendo, que hay que aprender construyendo, ¿no? Está en el origen del construccionismo, que es posterior. Rancière de alguna manera nos recuerda a las escuelas experimentales de los años 70. Rancière, podríamos dialogar con Rancière y con Paulo Freire, con la pedagogía crítica, con la pedagogía del oprimido, con la pedagogía de la autonomía, ¿no? Esos dos grandes libros de Paulo Freire. Y desde luego también podemos dialogar, aunque ellos no lo hacen explícito en ningún momento, ni uno ni otro, con todo lo que sucedió en México en los años 70, ¿no? Con el CIDOC, ¿no? que fundó Iván Illich. Más que Illich, bueno, pues ahí hay figuras como Reiner, como Holt, ¿no? que abogaban por una desescolarización y en el fondo estaban resonando en el mismo diapasón, ¿no? Estaban contándonos lo mismo que nos estaba contando Rancière. Era la crítica al mundo dividido de los poderosos y los no poderosos, de los que saben y de los que no saben, ¿no? Hay más líneas de interacción de Rancière. En los años 70 surge toda la línea del construccionismo, que son los primeros que intentan pensar cómo tienen que ser las pedagogías con las nuevas tecnologías, y ahí hay gente como Paper o como Alan Kay que son referentes. Pero lo importante es esto, ¿no? Que en el contexto actual que hemos esbozado muy rápidamente, pero que en el fondo está cuestionando las ideas que teníamos heredadas de autoridad, de quién, de cómo y de cómo se transmite el conocimiento, por ejemplo, que está cuestionando hasta dónde llega el saber de los expertos, que está cuestionando o que está incorporando otro tipo de saberes más diversos, la diversidad, la atención a lo que es diferente. En este contexto, creemos que la crítica de Rancière y la apuesta por la autonomía, digamos, de las personas y de la emancipación intelectual cobra muchísimo sentido, ¿no? Y ese es un poco lo que queríamos, una de la lectura que queríamos traer, ¿no? Rancière dialoga perfectamente con las pedagogías más actuales, ¿no? Y en el inicio de la charla Esteban hacía referencia a su Gata Mitra, ¿no? Y sus pedagogías mínimamente invasivas, ¿no? Es decir, simplemente colocar una tecnología en un espacio y dejar que sean los propios aprendices los que se apropian de esa tecnología, ¿no? O con el refresco actual que están teniendo las teorías del homeschooling, ¿no? de Illich, ¿no? Entonces, creemos que Rancière y lo que plantea en ese libro y el diálogo no está perdido, pero realmente sí que existe con estos grandes pedagogos del siglo XX, son un mapa perfecto para pensar las pedagogías digitales y desde ahí hacer una crítica a la incorporación de las tecnologías en la educación, y no solo en la educación, sino en general en la sociedad. Dejo de nuevo la palabra a Esteban para Bueno, comparto pantalla por última vez y cerramos con unas conclusiones finales, aunque bueno, ya realmente
también la ha puesto sobre la mesa Carlos, y así damos pie a que haya algunas preguntas. Bueno, la pregunta clave sería ¿cómo educar en la complejidad? Yo creo que esa es el gran reto al que nos enfrentamos hoy en día, y que ya en su momento, con la idea de emancipación intelectual, ponía de manifiesto Rancière y Jacques Todt. Yo voy a sacar únicamente una cuestión que siempre me resulta, por un lado, inquietante, problemática, no resuelta, que es la inclusión de las tecnologías en el aula. ¿Por qué la inclusión de la tecnología en el aula, en concreto, por ejemplo, los celulares, los teléfonos móviles, los teléfonos inteligentes, genera tanta controversia hasta tal punto de que generalmente lo que hacemos con ellos es prohibirlos? O, por ejemplo, cercenamos el acceso a las redes. Estoy pensando ahora mismo en las dificultades, ¿no?, que experimentábamos, y que imagino que todavía experimentáis en la UNAM para conectaros a la red wifi, si no sois profesores de plantilla de alto. ¿Por qué estas cuestiones ocurren? Bueno, desde mi punto de vista, el problema que plantea los dispositivos conectados a la red dentro del aula es que son tecnologías de lo abierto dentro de lo cerrado. Estamos concibiendo el aula como un entorno, un espacio cerrado, en el que, si bien antes nos podía preocupar el que alguien no atendiera o se distrajera mirando por la ventana, esto era todavía algo soportable frente al hecho de que alguien pueda estar con una pantalla estando en otra parte, aún a pesar de su presencialidad, ¿no?, dentro de esa aula, ¿no? Esto probablemente nos lleva más que a actitudes creativas, ¿no?, de replantear qué hacer con estos dispositivos, a directamente prohibirlo y enfrentarnos a una dicotomía brutal. Y es que dentro del aula, donde se supone que lo que hacemos es educar y donde nos estamos formando, no trabajamos con tecnologías que son las primeras que aparecen en nuestra mano conforme salimos por esa puerta, ¿no? Entonces, aquí tenéis un par de aproximaciones a qué se está haciendo, ¿no?, para abordar estas cuestiones. Esta noticia es del 12 de enero, en Argentina, pues se ha decidido, como ocurrió por ejemplo también en la región en la que yo me encuentro, en Andalucía, dar ordenadores portátiles a los estudiantes. Una visión en ocasiones generalmente determinista, que plantea que el problema de la tecnología en la educación se soluciona a través de los aparatos. Sin duda son necesarios, pero puede que detrás no haya ninguna visión perfecta. Otra cuestión, por ejemplo, el caso de los smartphones, en un contexto muy distinto, en Nueva York. Estaban prohibidos por ley llevarlo a clase. Sin embargo, hasta el propio hijo del alcalde lo llevaba, acabaron redefiniendo este marco, y existen, digamos, tres posibles opciones, ¿no?, como marca Enrique Dans en este artículo: que queden en las mochilas, que se restrinja su uso a determinadas horas y lugares, o la tercera opción, que con una intención educativa se utilice en determinados momentos, integrándolos, ¿no? Creo que es muy fácil, algo que tenemos que combatir decididamente, el achacar a las, digamos, nuevas generaciones digamos, faltas de atención, o achacarles faltas de respeto, por ejemplo, en este caso ante la cultura, ¿no?, como ocurrió hace ya unos meses en torno a esta fotografía, en la que un grupo de escolares dan la espalda a la ronda de noche de Rembrandt porque estaban con su teléfono. Sin embargo, esta fotografía que se utilizó para reforzar nuestros prejuicios no vino acompañada de esta otra, en la que el mismo grupo de escolares estaban contemplando otra obra, ¿no? Es decir, por lo pronto incluso asumimos en la primera que estaban utilizando la tecnología probablemente para whatsappear y no a lo mejor para consultar información sobre el autor, ¿no? Entonces, tenemos que replantear todo esto, sobre todo cuando son prácticas que los propios adultos no llevan a cabo. Bueno, finalmente, y con esto yo ya me callo, estamos en las dos últimas diapositivas, la idea de educación expandida, que es algo que bueno, que Carlos, si quieres comentas tú, y cerramos para dar tiempo a las preguntas. ¿Vale? Sí, gracias, Esteban. Espera que hay un poquito y vamos a las preguntas si quieres. Vale. Nada, como nos hemos alargado muchísimo, disculpad, traíamos algunas ideas últimas, pero simplemente una mención muy rápida, ¿no?, al hilo de lo que estábamos diciendo antes de
¿Qué supone en este contexto que os hemos pintado y teniendo la referencia de Rancière y ese diálogo que creemos que se puede establecer con otros pedagogos del siglo XX? ¿Qué supone eso para la situación actual? Y aquí lo hemos llamado educación expandida, pero podríamos perfectamente haber hablado de ciudadanía expandida, ¿no? Y al final es hasta qué punto Rancière y hasta qué punto Maestro Ignorante, ¿no? La lectura de ese libro de Rancière nos equipa, ¿no? Nos habilita, ¿no? Que entiendo lo que estáis vosotros haciendo en este seminario de reflexión sobre la tecnología, críticas sobre la tecnología, nos equipa para vivir en este entorno que hemos definido de incertidumbre y de complejidad. Nos equipa para innovar, trabajar y aprender en estos nuevos espacios que se están generando, espacios que aborden la naturaleza híbrida, compleja, local, ¿no? Y situada de las cosas, que nos permita, ¿no? Explorar, ¿no? Distintas formas de producción, de comunicación, de gestión, ¿no? de los proyectos, que incorporen lo formal y lo informal, por eso lo de la educación expandida, que incorporen lo que pasa a un lado y a otro, que incorporen los saberes de los expertos, pero también los saberes de los legos, ¿no? Cómo Rancière nos ayuda, nos equipa, es uno más, ¿no? En esa lista de lecturas que se pueden hacer para afrontar los desafíos del mundo actual. En algunos sabéis que equiparan la situación, nuestra sociedad actual a una nueva ilustración, ¿no? Una ilustración en la que lo que había era, ¿no? Lo que predominaba el desorden, ¿no? No existía, vivíamos una sociedad todavía del desorden, en la que se mezclaban los saberes, se mezclaban los espacios, se mezclaban los roles, ¿no? Parece que eso de nuevo es lo que necesitamos, ¿no? Y lo que queríamos preguntarnos y plantearos como debates hasta qué punto un filósofo y un texto como el Maestro Ignorante de Rancière nos puede ayudar, nos puede equipar a enfrentarnos con esta sociedad de la incertidumbre y del desconocimiento que decía Inela. Y por mi parte nada más, muchísimas gracias y disculpad que nos hayamos prolongado un poquito más de lo previsto. Gracias. Bueno. Carlos. Sí. Esteban, ¿estás? No, me acaba de decir Esteban que perdió la conexión. Entonces, ¿alguien quisiera hacer alguna pregunta? ¿Estás de acuerdo, Carlos, que te hagan alguna pregunta? Sí, por supuesto. Ok. Bueno, de mi parte yo creo que la relación que hacen entre el Maestro Ignorante de Rancière y la cuestión de la pedagogía con la tecnología es muy provocador, ¿no? La toma de posición. Digo, ahí hay muchas cosas que pueden discutir como a detalle, pero bueno, dejémoslo abierto para ver si alguien tiene alguna otra pregunta. ¿Te parece? Sí, perfecto. Bueno, ¿alguien quisiera hacer alguna pregunta? Si no te contesto a ti, hablamos un poco sobre... Permíteme, si hay una pregunta, Marat tiene alguna. ¿Se alcanza a escuchar? ¿Me escuchas desde acá, Carlos? Sí, te escucho bien. Pues Carlos, Esteban, muchas gracias primero por la plática, fue muy interesante. Pero tenía una pregunta específica sobre el escenario económico como lo plantean. En estos términos era algo que más bien planteaba Esteban sobre los términos de la mediación, en donde parecería que el funcionamiento con el que iban trabajando desarrollaba una noción en que la tecnología parecería siempre estar del lado de unos términos de propiedad donde todo parece poder estar disponible. En esos términos estaba pensando en algo que dice Etienne Balibar, que está pensando que toda esta economía está más bien planteada en términos de deuda, más que en términos de propiedad, y donde todos estos ejercicios que se van realizando
parecen siempre estar más bien del lado de un hombre como lo piensa Lazarat, un hombre endeudado, un hombre que tiene que estar dejando poder tener una propiedad, y en estos términos no se trata de una mediación donde es posible llegar a, digamos, retando aquí lo que dice Rancière, una apropiación, una solidez a través de esta experiencia, sino más bien que la pregunta, que sería más bien una pérdida lo que se está ejerciendo aquí. Lo que pensaría sería cómo contrastarían, lo que les preguntaría sería cómo contrastarían ustedes esta visión que ponen con respecto a ese tipo de exigencias que ven más bien una pérdida, una carencia en la experiencia que se interpola en los términos económicos de la experiencia digital. Bueno, yo no soy economista, experto en el tema de... hay que disculparme, ¿no?, en los términos en los que me respondo, pero yo creo que hay un tema importante, el discurso sobre la transformación digital está muy monopolizado normalmente por los discursos más liberales. Por tanto, encajaría más, desde luego, con una lectura de Rancière. Lo decía Esteban cuando hablaba de un tema que está muy de moda ahora mismo, que es la economía de la share economy, la economía de compartir, ¿no?, todas estas, ¿no?, y la idea esa que también cuestionaba Esteban de la desintermediación económica. Y por un lado hay un discurso de lo digital que nos vende el empoderamiento de las personas y de los ciudadanos a través de lo digital, de Internet, la destrucción, digamos, de los grandes monopolios tradicionales y la desintermediación entre oferta y demanda, ¿no? Pero en realidad lo que estamos viviendo es un proceso de reintermediación, es un proceso de nuevas intermediaciones, probablemente con más poder que las anteriores, son nuevos intermediadores. Probablemente lo que estemos viendo en la mayoría de los casos es una pérdida de poder y de control de los ciudadanos sobre las transacciones, y cuando se reclama, y yo lo planteaba en uno de los puntos, ¿no?, cuando se reclama mayor liberalidad para que funcione mejor lo digital en aras de una mayor democratización, corremos el riesgo de que acabemos en manos del liberalismo más extremo, ¿no?, de mercado. Entonces, en ese sentido, yo creo que con el tema de la tecnología es muy necesario y acercamientos críticos, hay muchos, no son escasos, pero no terminan de llenar los discursos, ¿no?, de ciudadanos suficientemente. Yo creo que Landon Winer, que exponía, pero hay gente actual muy criticada desde muchas perspectivas, pero gente como Morozov, ¿no?, está criticando mucho esta idea de lo que él llama el solucionismo tecnológico, ¿no?, esta idea de que la tecnología nos lo soluciona todo, ¿no?, y creo que más que nunca, y en el ámbito económico también, más que nunca, es necesario una mirada crítica y discursiva sobre los discursos que nos estamos viviendo, ¿no? Bueno, ¿les parece más una pregunta última? Ya están los ponentes de la siguiente mesa acá, ya están tuiteando. Entonces, ¿te parece, Carlos Esteban? ¿Una pregunta más? Sí, claro. Por favor. Sí, es difícil no fascinarse con la lectura de Rancière y no... ¿Escuchan? Perdón. Sí, sí. Y no dejarse llevar por el optimismo, ¿no?, de sus argumentos. Sin embargo, pues a veces yo caigo un poco en el escepticismo y no sé muy bien cómo compatibilizar algunas de las cosas que habéis dicho con el último comentario que has hecho de Landon Winer, sobre todo porque parece que lo que presentáis son casos exitosos de aprendizaje sin explicación.
Pero claro, esto tiene un problema como el que se vive en México, de propuestas educativas como la del PRI, que da herramientas tecnológicas a comunidades rurales y no tienen ninguna función. Es decir, no estamos ante una apropiación de la tecnología, sino ante una desapropiación, precisamente porque no hay capacitación, porque no hay un estudio previo para ver dónde se implementa la tecnología. Entonces no sé muy bien cómo compaginar mi evaluación de esta lectura, ¿no? De Rancière, la vuestra, en la realidad mexicana. Yo comento una cosa y te dejo, Carlos, a ti. Yo no estoy tan convencido de que Rancière sea tan optimista en este sentido. Es decir, hay una parte en el texto que creo que es bastante importante, que no hemos tratado aquí, en la que él manifiesta que el método de Jacotot no se puede institucionalizar, que en el momento en que eso se hace, de alguna manera caería bajo los mismos controles de calidad férreos que hoy en día podemos ver en los sistemas educativos que tenemos, y que harían que fuera imposible que la persona se desarrollara autónomamente. Entonces, eso no tiene muy claro. Esto es una aventura casi, pues no sé, en torno a la idea de la desescolarización más bien, ¿no? Que comentaba antes Carlos, ¿no? A mí, al llegar a esa parte del libro, también me quedé un poco, ¿cómo diría?, inquieto, ¿no? Porque, claro, no es una propuesta que sea exportable, ¿no? a un sistema educativo como tal, sino más bien una invitación a una aventura intelectual, yo diría personal, ¿no? De individuo a individuo, ¿no? De asumir que al final lo aprendemos por nosotros mismos, por más que otra gente nos pueda ayudar o asistir. Pero no sé cómo encarrilar eso en un sistema educativo realmente. No sé explicarlo cómo El tema que planteas es importantísimo, claro, es el gran tema, ¿no? El de la incorporación de la tecnología en la educación. Y es un tema que, como sabes, en el que hemos fracasado sistemáticamente en los últimos, yo diría 100 años, pero desde luego en los últimos 30 años con las tecnologías de información. El proceso que tú pintas está existiendo, es un proceso peligrosísimo porque, claro, no es que estás la incorporación de las tecnologías sin contexto, sin más, en un aula, y depende de dónde esté este aula todavía se agrava más. Lo que provoca no es un empoderamiento de los alumnos, sino lo que provoca es como dices tú, un desempoderamiento de la comunidad, ¿no? Lo que pierde es la comunidad, ¿no? Y porque no podemos, y lo que prevalece, digamos, son los modelos construidos en un contexto económico, como puede ser el norteamericano, y no todo el norteamericano, sino el norteamericano del Valle de Los Ángeles, con una sociedad blanca, rica, no sé qué. Esos modelos tecnológicos son los que se quieren incorporar en sociedades como la española, o como la mexicana, o como la colombiana, que conozco bien. Pero los procesos de incorporación de las tecnologías en la educación son terriblemente complicados, complejos, y hasta ahora hemos fracasado porque hemos hecho siempre lo que tú decías. Lo que hemos pensado es que incorporando dispositivos tecnológicos en las aulas, eso iba a transformar la educación. Y hemos visto que eso nunca ha sido así. Es más, se han provocado los efectos contrarios. ¿Dónde encaja todo esto? ¿Dónde podríamos empezar a hilar de una manera más fina? Pues Rancière no da las respuestas, pero Rancière, insisto, sin hacerlo explícitamente, dialoga bien con gente como Dewey, dialoga bien con gente como Piaget, dialoga bien con gente como Brunner, dialoga bien con gente como Freire, y toda esta gente, en el fondo, aunque parezca que son diferentes, comparten cosas. Comparten, por ejemplo, la importancia del aprendizaje centrado en el alumno. ¿Y qué es el aprendizaje centrado en el alumno? Pues el aprendizaje centrado en el alumno significa las aproximaciones construccionistas a la pedagogía, ¿no? Las aproximaciones en las que, digamos, uno de partida cree que el conocimiento se construye y que el aprendizaje lo tienen que construir los que están aprendiendo en los contextos en los que están situados, ¿no? Y ahí el contexto sí que es importante, no es lo mismo estar en la selva, estar en la montaña, estar en una gran ciudad. México tiene, desde luego, distintos, diversidad, por tanto, la manera de implantar tecnologías tiene que cambiar dependiendo de los contextos. Y por tanto, ¿cómo podríamos empezar a hacer esto un poco mejor? Pues apoyando ese tipo de pedagogías.
lo que dicen los especialistas de la tecnología de la educación es que cuando quiero hacer un cambio educativo apoyándome en las tecnologías solo fracaso, necesito incorporar pedagogías, es decir, la pedagogía modifica las tecnologías. Necesito también incorporar organización, ¿no? Cambios en las estructuras organizativas y cambios en los contextos. Cuando yo incorporo todo eso, cuando yo... y un apunte más, ¿no? Hay muchos pedagogos que insisten en la idea de que las pedagogías más construccionistas vienen desde el Dewey a principios de siglo, han fracasado porque les faltaba algo, les faltaba las tecnologías. Entonces, esta idea de que vinculando bien tecnología con pedagogía y teniendo claro que una influye en la otra, de que no se trata tanto de tecnificar las aulas como de escolarizar las tecnologías, esta idea, teniendo en cuenta que cuando estamos hablando de aulas, estamos hablando de contextos muy concretos, locales, cuando tengo todo eso en cuenta, parece que los que se dedican a esto empiezan a ver la luz, ¿no? De cómo podemos incorporar tecnologías sin que pase lo que tú estás diciendo, que es que incorporemos modelos de otros países, ¿no? Que no tienen nada que ver con nuestro contexto socioeconómico o nuestra realidad. No sé si te he respondido un poco. Sí, gracias. Ok, pues ya es las 12:38, entonces demos terminada la primera mesa y démosle gracias a Carlos y a Esteban. Muchas gracias. Gracias por dejarnos la discusión con la tecnología y la relación entre tecnología y pedagogía. Creo que se va a seguir discutiendo acá y ya organizaremos alguna otra cosa para responderles. Hasta luego. Hasta luego. Buena mañana. Hasta luego.